Buenas tardes, hermanos. Saludos en nombre del Señor. Vamos a seguir estudiando ahí la palabra del Señor en el libro de Salmos. Muy bien. Salmo 119. Sí. Fin llegamos, ¿cierto?, al Salmo 119. Gracias a Dios. No vamos a estudiarlo completo, ni la semana anterior, ni esta, ni la siguiente, ¿ya? Porque el Salmo 119, sabrán bien ustedes que es el Salmo más largo. ¿Cuántos versículos tiene? 22. 100 versículos. Perdón, capítulos. Estaba mal, Dios. ¿Cuántos capítulos tiene? Capítulos, Salmo 150, sí. No, estaba mal. Me enredé mal. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo Salmo 119? Ahí está la pregunta. 176. Muy bien. ¿O no? A ver, ¿no? Bien, 176. Muy bien. ¿Quién fue, Cata? ¿Sara? Sara, muy bien. Ya nos enredamos todo. Así que es el salmo más largo, ¿ok? Con la mayor cantidad de versículos, pero no los vamos a analizar todos, como les decía, sino más bien hoy nos toca ahí la segunda parte de este salmo, capítulo 119. Vamos a estar hablando del versículo 9 al versículo 16, ¿ok? Solo voy a dar lectura al versículo 9, un versículo muy conocido, un versículo por el cual todos hemos pasado, algunos hace mucho tiempo, pero ¿saben qué? No solo en esta tarde les va a hablar a los jóvenes, no se preocupen, hermano, sino que la palabra de Dios nos habla a todos transversalmente, ¿ya? Salmo 119, vamos a ver desde el 9 al 16, pero vamos a leer ahora solamente el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Parte con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. ¿Ok? Vamos a ver. Amado Dios y Padre nuestro, te damos las infinitas gracias por estar aquí ante tu presencia. Gracias a Dios por este privilegio de poder llamarte Padre. Gracias a Dios por el privilegio de poder ser tus hijos. De en esta reunión poder ir a ti como un hijo, Señor, con necesidades, como un hijo con agradecimientos y como un hijo también que está ahí expectante para ver qué tienes tú para entregarle en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a estar atentos al mensaje de tu palabra. Sé tú hablando en esta tarde a cada uno de los hermanos. Que sea tu voz en nuestro oído, Señor, que podamos entender tu palabra y que no solo la entendamos, la guardemos, sino que también la podamos aplicar a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a buscarte constantemente y, Señor, ayúdanos en el mensaje de tu palabra en esta tarde. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Habían escuchado alguna vez este versículo? ¿Habían leído por ahí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sí, con guardar tu palabra. Bien, vamos a ir analizando estos versículos que son sumamente importantes, sumamente, hermanos, esperanzadores para cada uno de nosotros, porque qué fabuloso y qué hermoso es poder tener la solución a un problema, ¿verdad? No hay que buscarla, hermano, en internet. Hoy día es fácil buscar cosas por internet, ¿verdad? Pero a veces es difícil llegar a lo que queremos o a una fuente real. Hoy día vamos a llegar a la fuente real, hermano. La tenemos aquí enfrente nuestro y vamos a analizar qué bendiciones que el Señor nos pueda responder a diario cada una de nuestras necesidades. En su Biblia sale ahí una especie de título, ¿sí? ¿No? En cursiva, quizás. ¿Qué dice? Bet. Muy bien. Cada línea, hermano, de la segunda sección de Salmo 119, la que vamos a analizar hoy, del versículo 9 al 16, comienza con la letra hebrea, que es la letra Bet. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra hebrea? Bet. ¿Ver? ¿Ver? ¿Ya? Podría tener sentido. ¿Alguien más se le ocurre? Miren, esta palabra en hebreo, Bet, significa una casa. ¿Ok? Una casa. Y en base a eso, cada línea de estos versículos comienza con la letra hebrea, la letra hebrea Bet, que significa una casa. Interesante. Piense usted que estos versículos tienen relación con una casa y algunos han sugerido que esta sección nos dice
cómo hacer nuestro corazón un hogar. ¿Saben para qué? ¿Qué debería atesorar nuestro corazón? La palabra de Dios. Hermanos, en esta tarde entonces vamos a ir analizando y vamos a ver la importancia de que en nuestro corazón no solo more el Señor, porque lo aceptamos y Él vive en nuestro corazón, sino que le hagamos un espacio ahí para que viva también la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que es importante que la palabra de Dios viva en nuestros corazones? Es sumamente importante, hermano. Hay muchas cosas que usted y yo vamos dándole cabida ahí en nuestros corazones, ¿verdad? Que no tienen por qué ser malas. ¿Es lindo, por ejemplo, amar a un familiar? Claro que sí, ¿verdad? ¿Es lindo amar a los necesitados, ir por ellos? Claro que sí. Pero ¿saben a lo que nos manda la palabra del Señor? Es que en nuestro corazón esté el Señor, ¿sí? Si usted ya tiene al Señor en su corazón, pues hágale un espacio ahí a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe morar en nuestros corazones. Debe morar en su corazón y en mi corazón. Y es así como nos vamos a dar cuenta que podemos escuchar de mejor manera a Dios, podemos hacer lo que Él nos indica en su palabra. Muy bien, comenzamos entonces. Versículo 9, lo leíamos en un comienzo, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice acá, con guardar su palabra. Un joven encuentra una vida limpia, hermano, a través de la palabra de Dios. Esta era la cuestión que no fue menos fácil, ¿saben qué? En la antigüedad. La palabra de Dios habla muchas veces, de muchas maneras, sobre la juventud, ¿verdad? Hoy día en la actualidad existen problemas en la juventud. ¿Qué creen ustedes, hermano? Yo escucho mucho el concepto de que antiguamente era diferente. Antiguamente los jóvenes eran diferentes. ¿Ok? ¿Y saben qué? Desde el tiempo en que se escribió la palabra del Señor hasta el día de hoy, la juventud ha tenido problemas, ha tenido dificultades. Quizá usted tuvo problemas en su juventud que son diferentes a los problemas de hoy. Cuando yo me siento a conversar con mi papá, por ejemplo, él tenía diferentes problemas a los que yo tenía cuando era más joven. Él, por ejemplo, de pequeño tuvo que salir a trabajar, tuvo que esforzarse, nadie le regaló nada. Gracias a Dios y al esfuerzo de mi padre, yo no tuve que hacer eso en mi juventud. No tuve que salir a trabajar, pero sí que también tuve problemas de diferente índole. Hoy día, ¿qué problemas pueden presentar los jóvenes, creen ustedes? A pesar de que no tienen que trabajar, la mayoría, ¿verdad? Se dedican a estudiar. ¿Qué problema podría tener un joven, cree usted? ¿Hay poquito o mucho? Amistades, influencias. Amistades, influencias, lo que ven constantemente, ideología, enseñanza. Antiguamente decíamos, ¿cierto?, que esto, por ejemplo, del Internet, lo mismo que decía googlear, es un beneficio tremendo, ¿verdad? Podemos adquirir información, pero se ha vuelto también como un objeto de mentira, de información falsa, de ideologías nuevas. Poca comunicación. Hoy día yo creo que uno de los problemas más importantes de la juventud es la tecnología, lamentablemente, ¿cierto? Ha apartado de la comunicación, se ha criado con cosas que no son ciertas, con cosas que no están en la palabra de Dios, ¿ok? Esto es mucho más poderoso que el Internet, sabemos, tiene y contiene solo verdad, lo que no podemos encontrar en el Internet, pero aún así la juventud busca y está en constante búsqueda de respuestas a sus preguntas, ¿verdad? Al igual que nosotros. Pero ¿saben? Los influencers, hermano, que eso es mortal para muchos jóvenes. Los influencers que dan malos consejos e inclusive llegan a algunos a la muerte, al suicidio. Hermanos, eso es para hablar, pero largamente, ¿verdad? Sobre los influencers nos menciona el pastor. Hoy día todo es inmediato, nada se cuestiona, estamos buscando, siguiendo. Hermano, yo que no soy joven ya, a veces veo cosas en internet y digo, ¡ay, necesito comprar esto! Siendo que realmente, hermano, no lo necesito. Y es porque vi que alguien lo tenía, ¿cierto? Fue de influencia para decir, oye, esto quizás podría ser útil. Y así en ese tiempo vivimos hoy. Pero ¿saben qué, hermano? En la antigüedad existían problemas también.
El joven tiene sus propios desafíos particulares para vivir constantemente en una vida pura. Todas las cosas que se presentan hoy en el mundo para la juventud son cosas impuras. Son cosas que están lejos de lo que Dios quiere. Generalmente a la juventud hoy día fuera de la iglesia le dice algo totalmente diferente a lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Con qué hoy día un joven del mundo guarda? ¿Con qué limpia su camino? Con propios méritos, ¿verdad? La gente dice, no, tú tienes que prepararte y tú puedes. Tú eres lo más importante, tú tienes que ir primero, segundo y tercero, mientras que la palabra de Dios nos manda a hacer otra cosa. En este primer versículo nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y hermano, es con guardar su palabra. El mundo nos dice, diviértete cuando seas joven. El mundo dice, equivócate muchas veces. Y preocúpate, ¿cierto?, de Dios cuando seas grande. Cuando llegues al ocaso de tu vida, vuélvete a Dios. ¿Alguien tiene, hermano, la vida asegurada en medio nuestro? Sabemos que no. Vemos en las noticias constantemente. Vemos a través de personas que conocemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Que nuestra vida no sabemos hasta dónde llega, sino hasta que el Señor quiere. La respuesta de Dios es bastante diferente a lo que entrega este mundo. Y Dios nos dice en este versículo, si vas a vivir para mí, debes comenzar lo antes posible. Debes comenzar lo antes posible, sin demorarte. Preferir mientras antes a Dios en tu vida. Mientras seas pequeño, mientras seas joven, en el minuto en que Dios llame a tu vida, ese es el minuto. Hay muchas cosas que pueden dificultar el camino del joven. Hay muchas cosas que pueden dificultar que nosotros, hermanos, no siendo jóvenes, podamos limpiar nuestros caminos. En la juventud, ¿cierto?, está la energía, ¿verdad? Y eso les puede ayudar, les sirve para muchas cosas, pero también los lleva muchas veces a tomar decisiones incorrectas, sin analizar. En la juventud existe también la despreocupación. ¿Ha pasado eso, no? Yo para eso me siento joven todavía, porque a veces estoy despreocupado, ¿ok? Pasan miles de cosas y estamos despreocupados. Para un joven puede dificultar que limpie su camino también la falta de sabiduría para su vida. El deseo, la conquista de independencia. ¿Escuchó alguna vez usted decir, quiero a su hijo, a alguien pequeño ahí decir, solo quiero tener 18 años, ¿cierto? Quiero independizarme, quiero tener mi propia casa, quiero... ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Uno no, a uno mismo incluso, no hallaba la hora que llegara cuando uno tuviera 18 años, ¿cierto? Y cada año que va pasando nos estamos dando cuenta que equivocados estábamos, ¿cierto? Al decir que queríamos que llegara los 18 años. Hay muchas cosas, hermanos, que en la juventud aleja hoy día en la actualidad a los jóvenes, hace que su camino esté difícil. ¿Por qué se llama tan especialmente a los jóvenes a limpiar su camino? Este versículo nos menciona porque Dios reclama con justicia lo primero y lo mejor. Esa es nuestra juventud, hermano, en cuanto debemos dedicar nuestra vida. Yo sé que el Señor ha llegado a nuestra vida en momentos diferentes, en diferentes edades. Pero ¿saben qué? El Señor nos hace un llamado a los jóvenes acá y también a cada uno de ustedes, como les decía en un comienzo, a apartar un lugar especial en nuestro corazón para guardar, ¿qué dice ahí? Su palabra. Hermano, tenga presente en esta tarde que es importante que la palabra de Dios tenga un lugar en nuestros corazones. Y un lugar en nuestros corazones es un lugar importante en nuestra vida. Que sea prioridad en nuestra vida la palabra de Dios, ya vamos a ver por qué. Versículo 1 aún dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Perdón, versículo 9, que es el primero que estamos viendo. Con guardar una vida de pureza moral no ocurre accidentalmente. Si uno no tiene cuidado en guardar la palabra de Dios, es lógico, hermano, es lógico que se va a apartar de Dios. Hay que guardar, dice acá, para ser puro. ¿Y qué debemos guardar? La palabra. Así como se guarda, el fundamento de una vida moralmente pura se encuentra en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? En la palabra de Dios, todo, ¿verdad? Todo.
Decíamos en un comienzo, mucho más amplio que el Internet, que es ilimitado. La palabra de Dios es mucho más amplio. Pero encontramos verdad. La palabra de Dios nos muestra un estándar verdadero de pureza. No una pureza que nos muestra el mundo, sino que un estándar verdadero de pureza. La palabra de Dios nos muestra razones por las cuales debemos ser puros. La palabra de Dios nos muestra la dificultad que va a tener usted y yo, hermano, para tener una vida pura. La palabra de Dios nos muestra las bendiciones de la pureza. ¿Existen bendiciones de ser puro, no? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Hermano, le pongo un ejemplo. En este tiempo que hace calor, usted tiene mucha sed y corre a la cocina a tomar un vaso para tomar agua. ¿Qué vaso escoge entre los que están ahí? Uno grande, bien. ¿Y qué pasa si yo tomo el vaso más grande y tiene una mancha ahí? Tomo otro, ¿verdad? Y si hay un vaso pequeño, pero ese vaso pequeño lo tomo y tiene hormigas adentro, ¿lo ocupo? ¿Qué vaso usted utiliza, hermano, para tomar agua? El más limpio. ¿Tiene beneficio ser puro ante Dios o no? Claro que sí, la palabra de Dios nos muestra cómo nacer de nuevo. La palabra de Dios nos muestra el camino a seguir. La palabra de Dios nos muestra cuál es nuestro refugio en la tentación. ¿Y saben qué? La palabra de Dios nos muestra todo, como decía en un comienzo. ¿Alguien me ayuda con 2 de Timoteo 2:22? Los que están en su casa lo pueden buscar. Y los que están acá, el primero que lo encuentra, le va a pedir que lo lea, por favor. 2 de Timoteo 2:22. La palabra de Dios nos da mandatos sabios y sencillos. ¿Habrá algo más sabio que huir de las pasiones juveniles? Miren, el Señor podría haber dicho, enfrenta, pelea, pasa las pasiones juveniles, pero ¿saben qué es lo más sabio? Nos dice la palabra del Señor. Huir. ¿Y qué significa huir? Irse. Ya, hay muchos sinónimos, pero ¿saben que cuando huimos de un lugar, qué estamos haciendo de ese lugar? Separándonos, alejándonos. Mientras más lejos usted y yo esté de las pasiones juveniles, va a tener un porcentaje mayor de éxito. Y eso nos dice la palabra del Señor aquí en 2 de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Romanos 12:1 y 2, ¿qué nos dice? Hermanos, nosotros la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto, de memoria. La palabra de Dios, hermano, es clave para la renovación de nuestra mente. No solo es importante alejarnos de la tentación, huir, sino también cambiar nuestra mente en relación al pecado. Cambiar nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo a la palabra del Señor. Hermano, es imposible que usted sepa lo que no está correcto si usted no lee la palabra del Señor. Es imposible que aunque usted lea la palabra del Señor y no la tiene alojada en su corazón, no le dio un espacio a la palabra de Dios en su corazón, es imposible que usted tenga una mente renovada. Y así hay muchos versículos, Efesios 5:26, Juan 15:3, que nos hablan de que la palabra de Dios es la más importante para que usted y yo limpiemos nuestro camino. No solo la juventud. Dice el versículo 9 nuevamente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Porque la palabra de Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos para limpiar nuestro camino. ¿Podemos llegar a ser perfectos como Jesús, como Dios? Claro que no. ¿Podemos purificar nuestra vida esperándolo a Él? Claro que sí. ¿Cómo puede hacerlo usted y yo, hermano? Guardando la palabra de Dios. Alójela ahí en su corazón. Hay que haber un reemplazo. Por ejemplo, me acordaba de una joven que se convirtió a Cristo, que era rockera, y entonces su mente tenía puro rock en su cabeza. Claro. Y empezó a reemplazar ese rock con música cristiana. Entonces fue reemplazando hasta que al final su mente ya estaba ocupada completamente con música cristiana que alababa al Señor.
Así es. Reemplazar, porque la mente no puede estar vacía, entonces Justamente. hay que reemplazar, sacar y poner algo nuevo. Claro, la mejor manera, como dice el pastor, de limpiar nuestro corazón, nuestra mente de las cosas que hay ahí alojadas, como los gustos de música, los gustos de las cosas que hacemos, ¿cierto? Es reemplazándolo con la palabra de Dios. En este caso, música que tenga relación con Dios. El mismo ejemplo del vaso. Si está sucio, sabe que usted si le mete agua, en algún momento ese vaso va a quedar limpio. Obviamente esa agua tiene que estar limpia, ¿verdad? Si metemos agua sucia, va a seguir estando sucio. Pero sí, así es como nos manda la palabra de Dios también a llenarnos de ella, para que lo demás vaya saliendo progresivamente. Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es aquí donde les vuelvo a mencionar, hermano. Cuando usted va a buscar alguna respuesta, ¿cierto? Hoy día generalmente lo hacemos en internet, pero ¿saben qué? Se encuentra uno con variadas respuestas, ¿verdad? Incluso hay páginas conocidas que son conocidas por tener información que no es tan verídica. Pero hermano, aquí en nuestras manos tenemos la palabra de verdad. Y dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Debemos, la única manera en que usted y yo podamos limpiar nuestro camino, como dice el versículo 9, es llenándonos de la palabra de Dios. Versículos 10 y 11. ¿Cómo se guarda la palabra de Dios? Vimos ahí nuestro corazón, ¿cierto? En una cirugía y metemos alguna... No. Miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 10, Salmo 119. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren lo que dice la primera frase del versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. Aquí el salmista declara su dedicación a Dios. Y ¿saben qué? Él reconoce también su debilidad para mantener esta dedicación. Porque dice, con todo mi corazón te he buscado. ¿Eso es dedicar? Sí. Con todas mis fuerzas, con todo lo que esté a mi alcance, yo voy a buscar a Dios, ¿verdad? Pero miren lo que dice a continuación. A pesar de que yo con todas mis fuerzas, con todo lo que yo tengo, te voy a buscar, a pesar de eso, el salmista dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Y saben por qué? Porque el salmista reconoce que él es débil. A pesar de emplear toda su fuerza, todo lo que él tiene para buscar a Dios, reconoce que para mantener esa dedicación debe ser apoyado en Dios. Con todo mi corazón, un escritor, Spurgeon, dice, con todo mi corazón te he buscado, nos recuerda que la escritura no es un simple libro, ¿verdad, hermano? ¿O la escritura es un simple libro? No, la escritura es la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios. Y dice este escritor, así era como el salmista buscaba y se encontraba con Dios, su corazón se había ido en pos de Dios mismo. No solo había deseado obedecer sus leyes, sino estar en comunión con la persona de Dios. La única manera, hermano, la única manera de usted conocer a otra persona en profundidad es pasando tiempo con esa persona. La única manera en que nosotros conozcamos a nuestros hijos de mejor manera es pasando tiempo con ellos, es prestándole atención. La única manera de que usted tenga una mejor relación con su padre, con su hermano, su hermana, es pasando tiempo con su padre, su hermano o su hermana. ¿Y cuál será la manera de tener una buena relación con Dios? Pasando más tiempo con Él. ¿Y cómo podemos pasar tiempo con Él? A través de su palabra. Hermano, si usted quiere conocer más a Dios, aquí está la manera en que usted puede conocer a Dios. Buscando su palabra. ¿Y saben qué? El salmista conocía de cerca a Dios. Y decía en el versículo, con todo mi corazón te he buscado. Mas también no solo conocía a Dios, se conocía a Él. Y conocía lo débil que era. ¿Usted conoce su debilidad, hermano? Espero que sí, porque es la única manera de poder hacerse fuerte en la vida. ¿El Señor conoce su debilidad? Claro que sí. ¿Saben qué?
debemos reconocer que sin la ayuda de Dios no podremos superar nuestra debilidad. No podremos prometer lo que dice el salmista acá, que vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, sin antes reconocer que somos débiles en hacerlo. Dice este versículo, el versículo 11, perdón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista sabía el valor de tomar la palabra de Dios y guardarla en el corazón. En este sentido, de que está en el interior donde nadie puede verla y está segura y nadie puede llevársela de ahí. La palabra de Dios, vuelvo a repetir, debe alojarse en nuestros corazones. Dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. Podemos estar seguros de que antes de que esta palabra fuera guardada en su corazón, también fue recibida en su mente. ¿Podemos nosotros guardar o aplicar algo que no entendemos? ¿Podemos replicar algo que no entendemos? ¿Podríamos predicar la palabra de Dios si es que Él no haya hecho un trabajo en nosotros primero? Claro que no, ¿verdad? Nosotros debemos, para alojar la palabra de Dios en nuestro corazón, también estar atentos con nuestra mente y con todos nuestros sentidos. Podemos escuchar la palabra de Dios. ¿Puede usted ver la palabra de Dios? Sí, leyéndola, pero de otra manera, ¿podríamos ver la palabra de Dios? ¿Ver sus milagros a diario, por ejemplo? ¿Verlo en cada acción? ¿Verlo en nuestra vida? ¿En el nacimiento de un hijo, por ejemplo? ¿De unas mellizas o gemelas? No lo tengo claro. Pero de la hermana Nicole, ¿puede ver ahí una bendición de Dios? Claro que sí, hermano. Con todos nuestros sentidos podemos entender a Dios, ¿cierto? Y buscarle a Él. Y dice en este versículo 11, ¿cierto? Ahí al final, para no pecar contra ti. Aquí el salmista declara que uno se beneficia. Nuevamente, es bendecido con tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque es una defensa en contra del pecado. En contra del pecado. ¿Puede un no creyente saber lo que es el pecado y lo que no? Es difícil. Usted le pregunta a una persona y esa persona dice, sí, yo hago lo correcto. El general de las personas dice, no, yo creo que me voy al cielo porque yo soy bueno dentro de todo. Ayudo por aquí, por allá, y ¿saben qué? No reconoce su pecado. ¿Habrá alguien justo en este mundo? ¿Alguien que no haya pecado? Dice la palabra del Señor que no. No hay justo ni aún uno. No existe una persona justa. O sea que usted y yo, hermano, estamos expuestos, ¿sabe a qué? Al pecado, al pecado. Y dice este versículo, para no pecar contra ti. ¿Cuál es el beneficio de tener la palabra de Dios en nuestros corazones? No pecar en contra de Dios. Conocer lo que Dios espera de usted y de mí. Conocer lo que Dios quiere de usted y de mí. Con todo mi corazón te he buscado para no pecar contra ti. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes desviarme de tu mandamiento. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra mí. Hermano, nos desafía la palabra del Señor esta tarde a qué? A buscar al Señor con todo nuestro corazón. A alojar su palabra en nuestro corazón, ¿saben para qué? Para que no pequemos contra Él. Para que su palabra tenga un lugar en nuestra vida y sepamos cómo actuar en cada situación. ¿Qué pasa cuando hay una situación en que no sabemos si es pecado o no? ¿Cómo podríamos aclarar eso? Con la palabra, ¿verdad? Cuando uno es más joven y está recién viniendo a la iglesia, le pregunta a hermanos que saben. Le pregunta al pastor. ¿Y ese hermano que sabe se puede equivocar? ¿En serio? Obvio que sí, se puede equivocar. ¿Y el pastor? No lo digan. Sí, también se puede equivocar, ¿verdad? ¿Pero qué no se equivoca? La palabra del Señor. Yo estoy seguro, hermano, que nuestro pastor aloja la palabra de Dios en su corazón y es por eso también la sabiduría que el Señor le da para guiar a nuestra iglesia. Pero ¿saben qué? Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todo lo que tengamos. ¿Saben para qué? Para no pecar contra Él. Versículo 12. Hermano, Pastor. para hacerlo bien práctico, porque a veces de repente dice, pero ¿cómo guardo la palabra? Tiene que ver con memorizarla.
Y si uno no tiene un método, un sistema de estar memorizando, nunca va a guardar la palabra. Entonces, hay que estar ahí, o sea, ser intencionales en el sentido de que si voy a guardar la palabra en mi corazón, tengo que hacer un método de memorizar la palabra de Dios, un versículo a la semana, escribirlo en un papelito, andarlo en la cartera, en el bolsillo, estar sacándolo y estar agregando versículos de memoria en nuestra mente. Claro. Y entonces cuando aparece en algún momento alguna tentación, eso que guardé va a aparecer. Y eso me va a ayudar a no pecar. Justamente. Pero tiene que ser algo intencional, si no... Es la manera en que tenemos nosotros para enfrentarnos a los problemas, a las dificultades que tenemos. Y a veces, muchas veces, como les mencionaba, usted no sabe lo que Dios quiere porque no tiene alojado suficiente palabra de Él para que salga esto a flor de piel, ¿cierto? Acabamos de mencionar versículos que el pastor sabía, por ejemplo. ¿Y saben qué, hermano? También cada uno de nosotros en las cosas que se dedica a hacer, memoriza cosas, ¿verdad? El colegio durante 13 años nos hace memorizar cosas. Hoy día yo no tengo que ir a una calculadora a multiplicar 2 por 2 porque me lo memoricé en algún momento. No tengo que ir a un diccionario a ver lo que significa tal palabra porque sé lo que significa tal palabra. En diferentes trabajos usted aprende cosas y lo hace un sistema en su vida. Viene alguien que no sabe y usted responde porque lo memorizó, porque sabe cómo hacerlo. En las diferentes cosas en las que nos dedicamos. ¿Qué deberíamos hacer como hijos de Dios? Tener la respuesta ahí, memorizar la palabra de Dios. De principio a fin. ¿Está difícil? Sí, ¿verdad? Sería interesante. Pero, claro, se me ocurre en este momento que un domingo, por ejemplo, o un culto ya cerrando la Biblia, ya, que todos los hermanos que saben versículos de memoria y anotar, escribir todos los versículos de memoria que saben todos los hermanos de la iglesia. Mire. Ver qué porcentaje de la Biblia ¿Conoce la iglesia? Conocemos la Biblia. Creo que sería como el 0,9% a lo mejor. Mire. Pero sería interesante, ¿no? Estamos a tiempo de poner Sería interesante ese desafío para el mes de la Biblia, pues. Perfecto. Sí, también, yo pienso, o sea, también pensando en el tiempo en la casa, incluso, no por cuando estudiaba en el colegio, la mejor forma de retener para mí era escribir la materia, era como armar un torpedo, por así decirlo, que me iba a ocupar, pero para mí el escribir me ayudaba a retener. Sí. ¿Ya? Entonces, así como dice el pastor, quizás también puede ser que en la casa uno se ponga en el cuaderno a escribir todo lo que uno se hace. Buen desafío. Y bueno, ponerle X a lo que está medias y volver a repasar y escribir, ya como ya, un recuento de toda tu memoria, incluso de versículos desde chicos, como aprendí. No sé, yo recuerdo muchas veces que aprendí, sí. No tanto los presentes, más los antiguos, de cuando era más chica. Y encuentro que un buen ejercicio, el escribir para mí me sirve. Más que leer y leerlo, repetirlo. Hay cientos de estrategias para poder aprender. Por ejemplo, la música. Es mucho más sencillo aprender un salmo cantándolo y después uno se recuerda, ¿verdad? Cómo es el salmo. Pero sí que sería un buen desafío 2026. Vamos a verlo. Y qué importante es que el hermano que pierda, que se sepa menos, le regalamos una Biblia, ¿verdad? Con el compromiso de que memorice ahí hasta fin de año. Pero sí, hay muchas cosas que tenemos retenidas en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, lamentablemente, que no tienen ni un sentido. Son vanas. Hay un hermano hace una semana atrás visitándolo, no contaba parte de su historia de cuando estaba estudiando. Ya estaba casado hace poco, pero estaba estudiando y necesitaba memorizar. Entonces él escribió hojas con letras grandes y pegó por toda la pared, en el techo, en la pieza, por todos lados. Entonces se acostaba, miraba para allá y siempre estaba memorizando. Sí. Porque necesitaba memorizar toda la materia que necesitaba memorizar. Claro. Yo me acuerdo que hacía eso también cuando cursaba y hacía asignaturas de inglés, en la universidad sobre todo. Una profesora nos dijo que le pusiéramos estos post-it, ¿conocen ustedes? Claro. A todas las cosas que viéramos frente nuestro.
Entonces yo en mi pieza, claro, al tele le tenía pegado un post-it de cómo se decía en inglés, al velador, a la cama, y sí que sirve para memorizar. Y sería bueno también tener versículos de la Biblia, ¿verdad? Una pared que ella usaba para estudiar. Todavía conservo, todavía están los papelitos de ese más de 14 años, pues Sí. todos los versículos que ella leía. Mire, Y nunca lo he querido sacar. y una bendición también de nuestra mente es que muchas cosas no se olvidan. O sea, vamos a aprender un versículo y va a quedar para todo el tiempo ahí alojado en nuestra vida, al igual que este post-it que podemos pegar. Entonces, Igual que ese versículo que tenemos ahí, pues. sí, lleva, Yo creo que todos los hermanos se lo saben de memoria, porque sí, cada vez que vienen, claro. igual lo ven, sí. lo miran, lo leen y ya deben saberse la memoria. Sí, antiguamente existían también, se veía más en las casas estos pan de vida, ¿se acuerdan? Sí. Salía un versículo, por lo menos yo lo hacía con mi familia, que cuando lo sacábamos hacíamos la tarea de ensayarlo, ¿cierto? Y aprenderlo. Entonces uno sigue aprendiendo versículos ahí sueltos, pero hermano, eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Tenemos que buscarlo con esta efervescencia que se ha mostrado acá, de una u otra manera buscar, ¿cierto?, alojar la palabra de Dios en nuestra vida. Versículo 12, una oración pidiendo una instrucción. Bendito tú, oh Jehová, que dice, enséñame tus estatutos. Si usted tuviera la posibilidad de escoger a un maestro, entonces, el salmista aquí, ¿cierto?, abusa de su confianza y dice, enséñame tus estatutos, oh Jehová. El salmista parece interrumpir sus pensamientos, ¿cierto? Estos pensamientos que le hacían tener la palabra de Dios en su corazón. ¿Para qué? Para tener una conexión real con Dios y hablarle cara a cara y de pedirle a Dios, ¿cierto?, en expresión de alabanza, con humildad, porque reconoce primero, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. No necesitaba solo leer, sino que él suplicaba a Dios que le enseñara. Y es así como debemos buscar a Dios, en una posición de sumisión, en una posición de estudiante, de necesidad, de una persona que necesita aprender. Así debemos ir a la palabra del Señor. No ir a leer como lo hace la gente, que a veces yo me he encontrado ahí en televisión o en cualquier página, que dice, oye, ¿cómo dice esto la palabra del Señor? La palabra del Señor es machista, entonces hablaba en contra de él. ¿Saben qué? La gente estudia de Dios con otro pensamiento, no queriendo aprender de la palabra de Dios, sino que queriendo encontrar fallas en algo que es perfecto, en algo verdadero. Y muchas veces nosotros, Dios nos libre de eso, de ir a la Biblia o a la palabra de Dios así, de ir a la iglesia, de ir a un hermano, a buscar algo así, sino más bien la palabra del Señor nos manda primero a reconocer a Dios, bendito tú, oh Jehová, y luego enséñame tus estatutos. Cuando usted abra la palabra de Dios, hermano, siéntese ahí y escuche cómo Dios le habla a través de la Escritura. Debemos tener ese corazón, un corazón humilde, para recibir, no solo leer, sino que el Señor nos pueda explicar y enseñar a través de este libro. Este libro, la palabra de Dios, te protegerá del pecado. Miren, esta la anoté porque hay un dicho, ¿cierto?, que dice, este libro te protegerá del pecado y el pecado te alejará de este libro. Miren la relación de la palabra de Dios con el pecado. Pongan atención. Este libro, la palabra de Dios, te protegerá del pecado. Pero ¿saben qué? El pecado te alejará de este libro. Cuando estamos pecando constantemente, cuando quitamos la vista de Cristo, ¿saben qué? No hacemos más que alejarnos de su palabra. No hacemos más que meter cosas en nuestro corazón que va quitando espacio a la palabra de Dios. Y debería ser todo lo contrario. Como decía el pastor, ¿verdad? Introducir en nuestro corazón cosas relacionadas con Dios, su palabra, para que las demás cosas vayan saliendo de ahí. Versículo 13 al 16, última parte, una declaración de compromiso. Un compromiso que puede hacer usted y yo en esta tarde, hermano. Presta atención a estos versículos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos.
Y versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El salmista entendía la importancia de no solo leer o no solo escuchar, sino que también la importancia de declarar la palabra de Dios. Dice el versículo 13, con mis labios he contado, todos los juicios de su boca. ¿Cómo podemos nosotros predicar la palabra de Dios? Una manera es con nuestros labios, ¿verdad? Decir lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿De qué otra manera? Testimonio, muy bien, sin hablar, sino que expresando con nuestras acciones, con nuestros hechos. ¿Qué otra manera podemos predicar? También a través de la tecnología, muy bien. O sea, con nuestros dedos, por ejemplo, escribiendo ahí en el computador cosas que sean agradables ante los ojos de Dios. Que edifiquen, que glorifiquen el nombre de Dios. Qué bendición, hermano, es cuando podemos ver eso. ¿Saben qué? Hace un tiempo, una semana más o menos, yo compartí ahí con mi esposa y bromeamos un poco, porque en una de las aplicaciones de moda sobre la música, hay un recuento anual de lo que uno escucha. Y entonces a veces gente sube lo que escucha durante el año, música, y uno se alarma un poco y dice, oye, esta persona, ¿cómo es posible, verdad, que esté escuchando esto? Tampoco nos ponemos a criticar, pero uno dice, ¿qué escuché yo? Y ¿saben qué? Se puede alegrar o entristecer, porque ahí le dice la verdad, lo que usted escuchó, ¿ya? No hay mentiras ahí. Y qué bendiciones que usted a través de su año pueda escuchar de la palabra de Dios. Escuchar cantantes que glorifiquen y alaben a Dios. Que pueda utilizar en eso su tiempo, que a veces no se da cuenta. Dice, versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda la riqueza. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el objetivo general del mundo de los que no conocen a Dios? ¿Por qué se generan los problemas y las dificultades si nos vamos al fondo del problema? Satanás, bien, las riquezas. Las riquezas, el poder. Eso es lo que busca hoy día. Actualmente Satanás, como decía, ¿cierto? El salmista entendía que el verdadero valor de la palabra de Dios produce mayor satisfacción que cualquier riqueza que pueda encontrar usted en este mundo. No solo existen las riquezas monetarias. Hay algunos que yo puedo decir que soy rico porque tengo una familia hermosa. Pero ¿saben qué? Esa familia hermosa no se compara en lo más mínimo con el valor que tiene la palabra de Dios. Hermano, la cosa más linda que tenga en su vida no se compara en lo mínimo con lo que nos puede entregar la palabra de Dios. Si usted ama a su familia, ¿qué debería dejarle como herencia? Una casa, sí. También, ¿por qué no? Pero ¿qué deberíamos dejarle como herencia? La palabra de Dios, hermano. Cosas y recuerdos relacionadas con eso. Yo me acuerdo que en mi casa sí sacábamos ese pan de vida. Me acuerdo que yo tenía pésima memoria y mi hermana no. Siempre ganaba en eso. Pero ¿saben qué? Qué lindo es poder entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿cierto? Sobre la palabra de Dios. Les hago una pregunta, hermano. Viene un jeque árabe aquí afuera y entra y le dice, ¿cuánto vale tu fe? Ponme un precio, yo te lo entrego y tú te vas y te olvidas de esta iglesia. ¿Qué precio le pondría a su fe? Una casita, unos 2 departamentos, un autito quizás, un viaje en el Caribe ahí, ¿por qué no? El Señor va a entender porque tengo un familiar enfermo y esa plata la puedo utilizar. Aquí ya voy a otra iglesia porque aquí ya no me van a creer, ¿verdad? ¿Podría pasar eso, no? ¿Hay cristianos que cambian su fe? ¿Por poco? ¿Por mucho? Demas me desamparó amando este mundo, dijo Pablo. Sí. Así es. Dice este versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda la riqueza. No habla solo monetario. La obediencia, dice un escritor,
no es una carga. Escuchen bien, sobre todo los jóvenes, sobre todo yo que me cuesta obedecer a las autoridades. La obediencia no es una carga, sino un deleite. El siervo puede cumplir los estatutos de Dios, pero solo el Hijo se deleita en ellos. Hermano, qué importante es que podamos obedecer a Dios, no como una carga y decir, ay, qué difícil obedecer a Dios. Hermano, que sea un deleite. Obedecer la palabra de Dios. Que sea un deleite obedecer la verdad. Que sea un deleite entender que Dios tiene un propósito para cada cosa. Para su problema y su aflicción, Dios tiene un propósito. Dios tiene la verdad. La obediencia no es una carga, hermano, sino un deleite. Tómelo así en cualquier aspecto de su vida. Y en relación a la palabra de Dios, cuando usted lea algo y se vea enfrentado a su pecado, no lo vea como una carga, sino más bien como un deleite que el Señor le ha mostrado que usted debe cambiar, que usted y yo debemos cambiar. Versículo 15, en sus mandamientos, ¿qué dice? Meditaré. Después, ¿qué dice? Consideraré tus caminos. Luego dice, me regocijaré en tus estatutos y finalmente, no me olvidaré. Meditaré, consideraré, me regocijaré y no me olvidaré de tus palabras. La grandeza de la palabra de Dios ha llevado al salmista a una gran resolución de su vida. Y qué hermoso es que termina esta parte del Salmo con el versículo 16 y el versículo 15 diciendo lo que debemos hacer con todo lo aprendido. La palabra de Dios tiene que tener un lugar en nuestra vida. ¿Cuál es ese lugar? Nuestro corazón. Hermano, ¿cómo debemos buscar que la palabra de Dios tenga un lugar en nuestro corazón? Con fuerza, con efervescencia, con poder, reconociendo que nuestro poder es limitado, reconociendo que Dios debe ayudarnos, pero aquí hace un resumen. Y debemos, ¿cierto?, meditar, debemos considerar, debemos regocijarnos, que es súper importante, y no olvidarnos de su palabra. Su vida estará llena de la palabra de Dios. En su mente va, el salmista dice acá, a meditar, a considerar. Su corazón se va a regocijar. Que no sea una carga la obediencia, que sea un deleite. Y en sus hábitos, ¿cuál va a estar? ¿Qué es un hábito? Periódicamente, ¿verdad? Algo que se hace constantemente. Un hábito de limpieza podría ser lavarse los dientes, bañarse, que en la juventud a veces no es tan hábito, pero un hábito del cristiano, no olvidarse de la palabra de Dios. ¿Cuánto? Periódicamente. Aprender la palabra de Dios. Clark, un escritor, dice, me regocijaré, la palabra es muy enfática. Saltaré, la palabra específica, escrita aquí, que dice me regocijaré, significa saltar, saltar de alegría. ¿Y saben que alguien puede saltar de alegría cuando va a obedecer algo? Yo le digo a mi hijo, ya, vamos a hacer el aseo. Bien, al fin vamos a hacer el aseo, ¿cierto? Durante el día estaba esperando. No, ¿verdad? Nadie hace eso. De hecho, la primera es, papá, voy a terminar esto. Hoy día me reía porque mi hija dijo, terminando un video que estoy viendo lo voy a hacer. Después del video se comió un durazno. Terminando el durazno. Después entró al baño, justo cuando yo me iba a bañar, por eso llegué unos minutos. No, por mi culpa. Bueno. Después del baño voy a... Y así vamos haciendo, ¿cierto? Vamos corriendo un poquito. ¿Cómo deberíamos obedecer a Dios? Vamos a saltar de alegría. Al fin tengo el privilegio, hermano, de obedecer la verdad con deleite, dice este escritor. Así que, hermanos, los animo, a que podamos estar esperanzados y, como dice acá, meditar en la palabra de Dios, considerar la palabra de Dios. Ni siquiera tuvimos que hacer un resumen, está ahí. Regocijarnos en la palabra de Dios y no olvidarnos de ella. Qué hermoso salmo, Salmo 119, qué hermosos versículos. Y no impida que esto le hable a usted, a pesar de que dice ahí el joven cómo va a limpiar su camino, sino que cada uno de ustedes, hermanos,
pueda tomar como un desafío lo que el Señor nos ha explicado en esta tarde. Así que para Él sea la gloria y la honra.